¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ver el día de hoy el capítulo 18, la historia de la vida. Bueno, hubo lo que han llamado evolución prebiótica. Esto quiere decir la evolución antes de que existiera la vida. Si nos ponemos a ver, hace 4.500 millones de años, la Tierra era muy diferente a lo que conocemos hoy en día. Era un ambiente muy hostil, sumamente hostil. La atmósfera no estaba totalmente formada y estaba compuesta principalmente por hidrógeno. Había muchas erupciones volcánicas, había fusión de átomos y esto liberaba mucha energía y había descargas eléctricas tremendas. La acumulación de energía era enorme. En ese momento la atmósfera, como les mencioné, estaba compuesta principalmente de hidrógeno y no había oxígeno gaseoso. Esto es importante porque el oxígeno reacciona con las moléculas rompiendo los enlaces químicos, pero al no haber oxígeno en la atmósfera, pues esto favoreció la formación de las primeras moléculas orgánicas necesarias para que se desarrollara la vida. ¿Cómo se formaron las primeras moléculas orgánicas entonces? Estos dos señores, Stanley Miller y Harold Urey, en 1953 simularon esta evolución prebiótica que les mencioné en el laboratorio. Ellos hicieron este aparato que podemos ver aquí a la derecha en el laboratorio. Aquí simularon una atmósfera sin oxígeno y le pusieron a ese balón unas descargas eléctricas. Ahí mezclaron vapor de agua con gases que fueron el metano, el amoníaco y el hidrógeno, y a partir de este aparato lograron producir varias moléculas. Unos aminoácidos, por ejemplo, la glicina, la alanina y compuestos orgánicos complejos como proteínas cortas, el adenosín trifosfato y varios nucleótidos. Así, con las primeras moléculas que se formaron, entonces más adelante se formaron los primeros organismos. Estos organismos fueron de tipo procarionte, parecidos a las bacterias que tenemos hoy en día. Los fósiles más antiguos que se han encontrado de estos organismos procariontes tienen una edad de 3.400 millones de años, imagínense ustedes. Como eran células procariontes, el material genético no está encerrado en un núcleo, y estos organismos obtenían nutrientes y energía absorbiendo moléculas orgánicas de su entorno. Ellos hacían su metabolismo en forma anaeróbica. Esto quiere decir que no utilizaban oxígeno. Como les acabo de mencionar, en ese momento no había oxígeno libre en la atmósfera. Pero el problema es que la anaerobiosis produce muy poca energía. Tenemos que tomar en cuenta que en ese momento sí había abundantes moléculas, por ejemplo, el agua, el H2O y el CO2. Y por supuesto, mucha cantidad de energía. ¿Qué faltaba entonces? Solo faltaban las moléculas energéticas. Entonces apareció el proceso de fotosíntesis. Algunas de estas células procariontes, algunos de estos organismos tipo bacteria, pues usaron la energía solar para sintetizar moléculas energéticas. La fotosíntesis, recordemos que necesita una fuente de hidrógeno. Estas primeras bacterias fotosintéticas usaron el ácido sulfídrico, H2S, pero la provisión de ácido sulfídrico se redujo rápidamente. Por esto, algunas bacterias comenzaron a utilizar una fuente más abundante que era el agua, el H2O. Con esto vino el nuevo método, la fotosíntesis que conocemos hoy en día.
se convierte el agua y el dióxido de carbono en azúcares y se libera oxígeno a la atmósfera. Por esto la concentración de oxígeno en la atmósfera aumentó apenas apareció esta fotosíntesis. Eran bacterias muy semejantes a las actuales cianobacterias que todavía existen en nuestro planeta, que son fotosintéticas. Con la aparición de la fotosíntesis, pues el oxígeno gaseoso aumentó significativamente hace más o menos unos 2.400 millones de años. Pero como les acabo de mencionar, el oxígeno destruye las moléculas orgánicas. El oxígeno que se empezó a acumular en la atmósfera, pues seguramente exterminó muchos seres, muchos organismos. Pero algunos organismos evolucionaron ciertos mecanismos para contrarrestar esta toxicidad. Más bien utilizaron este oxígeno en su propio metabolismo. ¿Cómo es esto? Pues a través de la respiración aeróbica. A partir de moléculas de alimento, pues se obtiene energía. Aquí tenemos entonces, por ejemplo, que a partir de la glucosa y el oxígeno se encarga de desdoblar la molécula de glucosa y a partir de esta molécula se produce CO2, se produce agua y una buena cantidad de una molécula energética, el adenosín trifosfato, el ATP. ¿Cómo fue que aparecieron los primeros organismos eucariotas? Bueno, recordemos que para este momento había mucha abundancia de bacterias. Algunas de estas bacterias eran depredadoras. Estas bacterias depredadoras engullían a sus presas enteras, como podemos observar aquí en este esquema de la derecha. La bacteria depredadora engullía a su presa y esta pequeña presa quedaba encerrada dentro de la bacteria depredadora. Estos depredadores eran muy primitivos, no tenían la capacidad de hacer fotosíntesis ni tampoco de realizar un metabolismo aeróbico. Hace más o menos 1.700 millones de años, uno de estos depredadores engendró la primera célula eucariota. Recordemos que una célula eucariota, la característica principal es que posee un núcleo y dentro de este núcleo está el material genético. También la célula eucariota posee organelos para hacer el metabolismo energético. ¿Cuáles organelos? Por ejemplo, las mitocondrias y los cloroplastos, en el caso de los organismos vegetales. ¿Cómo se originó esta primera célula eucariota? Bueno, se han establecido varias hipótesis. Una de las más aceptadas es la llamada hipótesis endosimbiótica, establecida por doña Lynn Margulis de la Universidad de Massachusetts. Ella asevera que ciertas bacterias, una bacteria fotosintética y una bacteria que realizaba metabolismo aeróbico, fueron engullidas por una de estas células depredadoras primitivas. Pero este depredador no consumió estas bacterias, sino que estableció una relación simbiótica. Claro, este proceso llevó muchos años, cientos, tal vez miles de años, y con el paso de los años, estas células, estas bacterias engullidas, llegaron a convertirse en mitocondrias y cloroplastos. Hay muchas evidencias que apoyan esta hipótesis endosimbiótica. La primera de ellas es que tanto las organelas como bacterias comparten muchas características bioquímicas. Tienen muchas características semejantes bioquímicas. Además, otra situación es que tanto las mitocondrias como los cloroplastos y los centriolos tienen pequeños ADNs. Ya estas moléculas de ADN pues, no les sirven para nada a las mitocondrias
pero son una prueba de que en un principio estos ADNs eran de la célula de la bacteria que fue engullida por el depredador. Otra de las evidencias es que actualmente existen intermediarios vivientes. Por ejemplo, en el caso de la ameba, no tiene mitocondrias, pero tiene unas bacterias aeróbicas que realizan la misma función de las mitocondrias, o sea, metabolismo aeróbico. También otro ejemplo es que los corales, ciertas almejas y el paramecium, que aquí lo vemos en esta imagen, tiene en su interior algas fotosintéticas, mantienen una relación simbiótica con estas algas fotosintéticas. A partir de la formación de esta primera célula eucariota, conforme fueron pasando los años, los millones de años, ¿verdad? Se fueron formando después los organismos multicelulares. Y después, mucho tiempo después, vino la evolución de los primates, entre ellos la evolución del ser humano. Recordemos que los primates, el grupo de los primates está formado por los lémures, los monos, los simios y entre ellos los seres humanos. Los fósiles de los primates realmente son muy escasos. Los más antiguos fósiles encontrados tienen aproximadamente 55 millones de años. Los primates más antiguos pues estaban adaptados a vivir totalmente en los árboles. Se alimentaban de frutos, de hojas y prácticamente no bajaban al suelo para nada. Su vida transcurría en los árboles. Por esto, la evolución de los primates está vinculada con tres características principales. Primero, la visión binocular, luego las manos prensiles y después un cerebro grande. En primer lugar, tenemos la visión binocular. ¿Qué quiere decir esto? Pues que existen ojos grandes que miran hacia adelante y los campos visuales se traslapan entre sí. Esta característica es sumamente necesaria para un individuo que salta de rama en rama. Lógico, claro, tenemos que calcular con mucha precisión la profundidad para no saltar y no haber calculado la distancia con seguridad y así agarrar la siguiente rama. Ligado a esto de la visión binocular también se desarrolló la visión cromática, esto es la visión a colores. Determinar esto a partir de los fósiles es imposible, pero se ha tomado en cuenta que si los primates actuales tienen visión cromática, pues los antiguos con mucha seguridad también tenían. Esta visión cromática es muy importante si vivimos en un bosque totalmente verde, pues tenemos que ubicar los frutos para poder comer. En segundo lugar, tenemos las manos prensiles. Los primates primitivos tenían dedos muy largos. Esto les servía para enrollar y sostener las ramas. La línea que originó a los seres humanos perfeccionó estas dos características con dos propósitos. Primero que todo, para agarrar, para un agarre de precisión. Esto es para realizar maniobras delicadas. Por ejemplo, enhebrar una aguja es una maniobra delicada. Luego, en segundo lugar, para obtener un agarre de potencia, para realizar acciones con el uso de la fuerza. Si tomamos un martillo, por ejemplo, para clavar, pues necesitamos un agarre con potencia. En tercer lugar, tenemos un cerebro grande. El cerebro de los primates es mucho más grande en relación al cuerpo, pues esto les sirve para controlar la visión binocular y la visión cromática, también para la locomoción rápida entre los árboles y también para los movimientos diestros de la mano. Tenemos que tomar en cuenta que los complejos sistemas sociales desarrollados por los seres humanos también exigen cierta inteligencia.
Esta sociabilidad que hemos desarrollado pues favoreció la sobrevivencia y la reproducción del ser humano. Hace más o menos 7 millones de años la línea de los homínidos divergió de los simios. Los homínidos es un grupo de organismos en donde se encuentran los seres humanos, los Homo sapiens. Hace más o menos entre 6 y 7 millones de años en África, en un lugar que se llama Chad, vivió el primer homínido Sahelanthropus cadensis. Este primer homínido comparte ciertas características anatómicas con los miembros posteriores que se desarrollaron, pero también presenta ciertos rasgos que son propios de los simios, como por ejemplo los huesos gruesos en los brazos. Otros homínidos aparecidos por ese entonces fueron el Ardipithecus ramidus y el Ororhyntugenensis, que vivieron hace más o menos entre 4 y 6 millones de años. Hace más o menos unos 4 millones de años apareció el género Australopithecus, que quiere decir los monos del sur. Ya estos individuos tenían un cerebro más grande, pero no tan grande como el ser humano actual, y ya ellos podían caminar, tenían una locomoción bípeda, a veces caminaban erguidos, como vemos en esta imagen. Bueno, la locomoción bípeda es una ventaja muy importante porque le ayudaba a colectar y a llevar comida, por ejemplo. Por este tiempo apareció entonces el Australopithecus afarensis. Se llama así porque apareció en la región de Afar, en Etiopía. Los restos del Australopithecus afarensis tienen más o menos 3.9 millones de años. Posiblemente este individuo fue el que originó a los homínidos del género Homo. Con la aparición del género Homo entonces se desarrolló el Homo ergaster hace más o menos unos 2 millones de años. La anatomía esquelética de este individuo era más parecida a los seres humanos de hoy en día. Se considera que el Homo ergaster fue el que dio origen más adelante al Homo sapiens. Fue el ancestro de dos ramas de homínidos. Por un lado, luego evolucionó a Homo erectus, que fue la primera especie de homínidos en salir de África, y por el otro lado se desarrolló el Homo heidelbergensis. Uno de estos emigró a Europa y originó el Homo neanderthalensis, el hombre de Neandertal, y por otro lado otro se quedó en África y originó el Homo sapiens. Hace aproximadamente 150.000 años apareció entonces el hombre de Neandertal en Europa y Asia Occidental, pero misteriosamente se extinguió hace unos 30.000 años. No se sabe exactamente por qué, pero se tienen varias hipótesis. La imagen de cavernícola que siempre se le ha dado al hombre de Neandertal pues realmente no es muy cierta. Sí era musculoso y ya caminaba totalmente erguido, pero también tenía mucha destreza haciendo herramientas muy finas. No hay una evidencia clara de que hayan desarrollado una cultura avanzada. Sí se sabe que hacía ritos fúnebres algo elaborados. Se considera una especie totalmente aparte del Homo sapiens, ya que recientemente estudios de ADN establecieron diferencias realmente muy marcadas. El Homo sapiens entonces aparece hace unos 160.000 a 195.000 años en unos restos encontrados en África, pero la mayoría de los fósiles provienen de Europa y de Oriente Medio.
A este Homo sapiens se le conoce como hombre de Cro-Magnon. La mayoría de los fósiles encontrados datan de más o menos unos 90.000 años. El hombre de Cro-Magnon ya desarrolló herramientas mucho más precisas y mucho más finas, y también nos dejó unas pinturas excelentes en unas cavernas en España y en Francia, como podemos ver en esta imagen de la derecha. El Homo sapiens, el hombre de Cro-Magnon, coexistió con el hombre de Neandertal por 50.000 años, más o menos, ¿sí? Hasta que el hombre de Neandertal se extinguió. Unos dicen que se cruzaron extensamente hasta que sus genes se absorbieron, pero esto se ha contradicho por pruebas de ADN. Parece ser que el hombre de Cro-Magnon invadió el territorio del hombre de Neandertal y terminó por desplazándolo. Por otro lado, tenemos que tomar en cuenta que estaba el Homo erectus, que había llegado a Asia tropical hace más o menos unos 2 millones de años. Pero la relación que tuvo el Homo erectus con el Homo sapiens moderno no está muy clara todavía. Existen varias hipótesis de cómo el Homo sapiens migró desde África hasta Europa. Estas son dos de ellas. La primera hipótesis se llama hipótesis del reemplazo africano. Esto sugiere que el Homo sapiens surgió en África y que se dispersó hace más o menos unos 120.000 años. A partir de aquí se diseminó por Oriente, Europa y Asia. Así fue desplazando poco a poco a los otros homínidos que existían. La otra hipótesis es la del origen multirregional. Esta dice que las poblaciones de Homo sapiens evolucionaron simultáneamente en muchas regiones de Europa y Asia a partir del Homo erectus. Bueno, espero que toda esta información les sea de mucha utilidad en sus estudios. Espero verlos pronto.